que vamos a estudiar a partir de ahora es uno de esos libros que no elegiríamos probablemente si tuviésemos que decidir qué enseñar. Porque, bueno, imagínate un libro que se llama Números. ¿A cuántos de ustedes cuando pensaban en matemáticas ya les daba dolor de cabeza en la escuela? ¿Cuántos de ustedes decían, por favor, líbrenme? Y llegás a la iglesia y vas a estar todo un año estudiando un libro que se llama Números. Y vos decís, me parece que me voy a tomar un año sabático en la iglesia porque no sé si lo voy a poder soportar. Ahora, sé que el libro tiene mucha mala propaganda. Y muchos, cuando estaban sabiendo que íbamos a llegar al libro de Números, iban pensando ya, uy, ¿qué vas a decir de ese libro? ¿Cómo vas a hacer cuando llegue la lista de los nombres, las genealogías? Va a ser un pesado, tanto tiempo. ¿Por qué no saltamos el libro y nos vamos a otro un poco mejor? Claro, el libro de Deuteronomio, por ejemplo, que sigue después, es un libro de predicaciones de Moisés. Y son muy emotivas, llenas de significado. Entonces, bueno, la tentación está, vamos a saltear esto. Capaz que alguna vez cuando vos arrancaste a leer la Biblia y llegaste a Números lo hiciste, dijiste, mejor paso esto y sigo porque me estoy aburriendo ya con todo esto. Pero si lo hiciste alguna vez, espero durante estos próximos estudios reivindicar un poco del sentido de este libro, porque es un libro que lejos de ser aburrido, lejos de ser tedioso, es un libro lleno de verdades para nuestra vida. En este libro aparecen algunas de las historias más interesantes y historias muy vivas que Moisés cuenta de lo que vivió el pueblo de Israel viajando por el desierto. Y es verdad que aparecen números, aparecen listas de nombres, pero creo que cuando entiendas el sentido y por qué están esas listas ahí, vas a encontrar aún en todas esas listas un valor para tu vida personal. Antes de leer el pasaje, quiero ponerte al día de dónde estamos, porque estamos avanzando en el estudio, venimos desde Génesis, así que te quiero poner al día. Ya para cuando vamos a empezar hoy en el libro de Números, tenemos que viajar atrás en el tiempo, muchos siglos, para encontrarnos con un hombre que se llamó Abraham. Siglos antes de que aparecieran las historias, o sea, de lo que vamos a leer en Números, vivió un hombre que se llamó Abraham. Él creció como cualquier hombre de esa época en una ciudad de su tiempo, una ciudad muy productiva, una ciudad creciente, una ciudad en Mesopotamia que se llamaba Ur. Ahí creció Abraham. Él era probablemente un comerciante, un hombre que tenía sus bienes, sus propiedades, y de repente un día Dios le dijo a Abraham que dejara todo, ese lugar de comodidad, y saliera de Ur y vaya a una tierra que él le iba a mostrar, porque Dios tenía un propósito con él. Dios iba a usar a Abraham para hacer la línea por la que él iba a traer al Salvador del mundo, al Salvador que ya había sido anunciado. Y ahora Dios le está diciendo a Abraham, de vos va a venir ese Salvador. Y es más, yo te voy a hacer más promesas que esa. Yo te voy a dar una tierra que va a ser tuya y de tus descendientes para siempre. Y en esa tierra va a crecer una gran nación que va a traer bendición a todas las familias de la tierra. Ahora, tenés que saber de que Abraham, para ese momento, era un hombre grande, tenía 75 años, y él no tenía ningún hijo. Cuando Dios le dijo esto era imposible. Humanamente no había forma de que Dios haga esto, pero Abraham hizo algo que le dio el título de cómo lo llegaron a conocer después, fue el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó que Dios iba a cumplir eso que le prometió, algo que era imposible humanamente, Dios lo iba a hacer. Así que la fe produce acción. Y el hombre que le creyó a Dios ahora sale de esa ciudad de Ur y sale en un camino que él no sabe todavía el destino, pero Dios le guía hasta la tierra de Canaán. Y ahí Dios le da un hijo, Isaac. Isaac tiene un hijo también, bueno, dos hijos, Jacob y Esaú, y Dios elige a Jacob. Y a Jacob después Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel. Jacob habla de lo que este hombre era por naturaleza, un engañador. Y Dios le cambió su corazón y cambió a este hombre y le puso ahora por nombre Israel. Así que Israel tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos fueron la base para formar una gran nación que llevó el nombre de este hombre. Se llamó la nación de Israel.
Estos hombres, algo más que no te dije en cuanto a Abraham. Cuando Dios le prometió a Abraham que él iba a ser una gran nación, que iba a traer bendición a todas las familias de la tierra, le dijo algo más. Ten por cierto que esa nación que va a venir de vos va a habitar en otra tierra por 400 años y van a ser sometidos a esclavitud. Pero yo los voy a sacar de esa tierra y los voy a traer a la tierra que yo te voy a dar. Y voy a cumplir mis promesas para con vos. Así que eso es exactamente lo que pasó. Ese grupo es Jacob con sus 12 hijos. Se mudaron a Egipto. Todos los que conocen la historia fue en el tiempo de José, cuando José los trae a vivir ahí. José era uno de los 12. Y ahora en Egipto empiezan a crecer. Y por 400 años esta familia vive ahí en Egipto. Y se empiezan a multiplicar. Hasta que se convirtieron en esta nación que Dios había dicho. Y después de 400 años, en medio de la esclavitud, Dios manda un libertador, que fue Moisés. Y Moisés, con grandes señales, con la guía de Dios, va a sacar todo este pueblo de Egipto, de la esclavitud, y ahora lo va a llevar a esa tierra que Dios le había prometido, la tierra de Canaán. Y salen de Egipto y ahora están en el desierto. Nosotros estudiamos parte de ese viaje porque la parada que tenían ya fija en ese viaje era el monte Sinaí. Al salir de Egipto ellos tenían que parar en el monte Sinaí porque ahí se iban a encontrar con Dios. Y Dios se les iba a aparecer y Dios se les apareció. Y estuvo el pueblo ahí al pie del monte Sinaí escuchando a Dios darle su ley. Y Dios le mostró grandes señales que hizo que el pueblo entendiera quién era Él. Y Dios le dio también no solo 10 mandamientos, le dio todo un sistema de leyes que fue la base, ahora como la constitución de esta nueva nación. Pero más importante aún, Dios le dio todas estas leyes porque Dios quería tener una relación íntima con este pueblo. Dios quería ser su Dios y que ellos sean su especial tesoro. Así que Dios hace un pacto con Israel, ahí en el monte Sinaí. Israel hace ese pacto con Dios. Dios les iba a tomar a ellos como su pueblo y ellos iban a ser su tesoro y ellos se comprometieron a obedecer toda la ley de Dios. Algo más, Dios le dio ahí las instrucciones para que le hagan un tabernáculo. ¿Se acuerdan que todo el libro de Levítico nos enseñó acerca de lo que iba a pasar en ese tabernáculo? El tabernáculo era una carpa donde la presencia de Dios iba a estar. Entonces Dios se iba a manifestar en ese lugar y iba a caminar con el pueblo durante todo el viaje hasta llegar a la tierra. Y cuando lleguen a la tierra, aún ahí en la tierra iba a estar ese lugar donde todo Israel iba a venir a encontrarse con Dios. Y todo el libro de Levítico fue un estudio de cómo es ese propósito que Dios tiene para este pueblo, de esa relación íntima, un pueblo donde Él habita en medio de ellos. Y así llegamos al libro de Números y vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer solo algunas secciones y quiero que me acompañes. Arrancamos en el versículo 1 y dice así, Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estarán con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por ahí sigue la lista de nombres hasta el versículo 16. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón y a estos varones, que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Ahí aparece en el versículo 20 en adelante todo el detalle de esa cuenta y salteamos
hasta el versículo 44. Y dice así: estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos los utensilios, y sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extranjero que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Bueno, si no has estado antes con nosotros estudiando los pasajes que veníamos estudiando de Levítico, tal vez después de leer esto vos pensás y decís: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tienen que ver todos estos nombres y las cosas que hizo este pueblo en ese desierto? Esta es otra gente que vivió en otra época, y yo estoy viviendo hoy en el año 2017 y pienso: ¿qué significa esto? Y no tiene para mí ningún sentido. Pero quiero recordarte que esto no solo tiene sentido, esto fue escrito para vos. Hay un pasaje ahí en el Nuevo Testamento, ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Si ustedes leen todos los primeros versículos, Pablo ahí a los corintios les está recordando toda la historia del pueblo de Israel. Va hablándole por etapas todo lo que ellos fueron viviendo, ahí en 1 Corintios capítulo 10. Cuando llega al versículo 11, le dice esto. Cuando le recuerda todo lo que ellos pasaron ahí en el desierto y todo lo que ellos vivieron, le dice esto: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que la iglesia de esa época, cuando el apóstol Pablo estuvo vivo y fundaba las iglesias, ¿saben qué pasajes predicaba Pablo? Estos mismos que estamos estudiando hoy. ¿Y por qué Pablo les enseñaba sobre la ley a estos hombres? ¿Por qué Pablo no se enfocaba en hablarles solo de Jesús? Pablo dice: no podemos pasar por alto esto. Porque todo lo que sucedió justamente para que nosotros, en nuestra época, aprendamos. Aprendamos del error y aprendamos de lo bueno. Y aprendamos de lo que pasó en esa época. Entonces, el versículo decía, ¿no es cierto?, estas cosas acontecieron como ejemplo. Ese versículo dice algo muy interesante, que te lo quiero señalar. Fíjate, Pablo no está diciendo, él no dijo: estas cosas se escribieron como ejemplos para ustedes. Dice así: estas cosas acontecieron como ejemplo. ¿Sabes lo que significa eso? En la eternidad pasada, antes de que existiese nada, Dios en su mente pensó en su iglesia. Él pensó en estos salvos que iban a ser la esposa de Cristo. Él pensó en estos que Él iba a salvar. Y cuando pensó en esto, Él pensó: ¿cómo puedo darles a ellos un ejemplo de cómo vivir su vida cristiana? Y pensando en eso, Dios decidió crear la historia del pueblo de Israel. Todo lo que Israel vivió, todo lo que le pasó, cada detalle de toda la historia de esa nación, Dios la diseñó solamente para que vos tengas un ejemplo.
Entonces quiero decirte algo más. No es que este libro en realidad fue escrito para Israel y nosotros podemos beneficiarnos también de este libro. No es así. Este libro fue escrito para nosotros. Israel fue el medio que Dios usó para enseñarnos a nosotros. El fin, ¿saben cuál era? Instruirnos a nosotros, nuestra iglesia. Hoy, aquí en San Justo. Dios hizo que Israel viva todas estas cosas para que existiesen las bases para un ejemplo que vos necesitabas escuchar en tu vida cristiana hoy. Entonces, claro que esto es muy importante para nosotros. Ahora, recién les repasaba la historia y les contaba, ¿no es cierto?, cómo Dios obró en esa nación y cómo esa nación ahora sirve de ejemplo para nosotros. Porque lo mismo que pasó con ellos es, en un sentido, lo que Dios está haciendo con su iglesia hoy. En el Nuevo Testamento nos hacen todas estas comparaciones y podemos entenderlas mejor. No tenemos el tiempo de pasar por todas, pero fíjate en esto. Hay un pueblo esclavo. Dios envía un libertador para librarle de la opresión de ese pueblo, para llevarles a una promesa que tiene que ver con una intimidad con Él y un lugar precioso donde ellos van a disfrutar de Él para siempre. Esta es la historia de los creyentes. La historia de los creyentes es esa misma. Nosotros también nacimos y vivimos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de Satanás, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros deseos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos perdidos. Llegó el día donde Dios, en su amor, envió un Salvador, que no fue un hombre común como Moisés. Este Salvador es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, y vino a donde estábamos nosotros, a nuestro lugar de esclavitud, y nos vino a salvar. Y con señales poderosas, con el poder de Dios, este hombre, Jesús, Dios hecho hombre, hizo posible que ahora nosotros seamos librados de estos enemigos. Nosotros podemos ahora ser perdonados de nuestro pecado, librados del poder de Satanás, librados del poder de la muerte, y salimos de ese mundo de esclavitud. Y ahora, ¿dónde estamos? Estamos yendo hacia una promesa. ¿Cuál es la promesa? La gloria eterna. Estamos yendo hacia un lugar donde Dios va a dar el deleite de su presencia y sus bendiciones por toda la eternidad, el cielo. Así que nosotros dejamos atrás el mundo de esclavitud y somos hoy peregrinos, caminando a través de un desierto, yendo hacia heredar las promesas que Dios nos hizo, como su pueblo. Así que la historia del pueblo de Israel es nuestra historia, es la historia de todos los que hemos salido de Egipto y vamos hacia esa tierra. Entonces, la pregunta que ahora el pueblo de Israel se encuentra, imagínate, llegaron hasta acá, hasta el pie del monte. Reciben la ley. Dios les dice, todo esto yo quiero para ustedes. Esta es la ley, yo voy a tener la relación con ustedes. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo sigue ahora toda esta historia? Y Dios va a tomar a este pueblo, a quien Él se acaba de revelar, y va a empezar a guiarles a través de este desierto. En realidad, cuando yo arranqué, te decía, ¿qué puede tener de interesante un libro que se llama Números? Pero quiero darte un dato, que te va a alentar un poco. El libro originalmente no se llamó Números. ¿Sí? La palabra Números es el título que se le dio a este libro cuando se tradujo del hebreo al griego. Los traductores cambiaron el nombre y pusieron este nombre, Números. Originalmente, en hebreo, el nombre era Bemidbar, el nombre de eso. Así, bueno, ¿y qué es eso? Bemidbar significa en el desierto. En el desierto. Justamente, este es el tema de este libro. Este libro nos narra la historia de esta nación durante estos años de la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra, al borde de la tierra. Todo es esta historia de estos peregrinos que van rumbo a la promesa. Y en este desierto, Dios va a tratar con ellos como nación. Así que es un libro muy apropiado, ¿no? Porque eso es lo que somos nosotros también. Nosotros somos peregrinos. Hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos muestran esto.
Vamos a leer más adelante algunos de estos textos, pero nosotros somos peregrinos que salimos de la tierra y vamos yendo hacia heredar la promesa. Ahora quiero decirte, antes de arrancar, que el libro de Números va a ser una historia triste. Va a ser una historia triste porque no solo cuenta esta historia de este pueblo, sino que al contárnosla nos va a mostrar el fracaso de este pueblo. Este pueblo que vio todas las señales, que tiene la presencia de Dios, que tiene todas las promesas de Dios, este pueblo va a fracasar. Porque van a dejar de creer en las promesas de Dios y van a desobedecer los mandatos de Dios. Y cuando empiece ese camino de fracaso, Dios va a traer al pueblo su disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿Qué significa cuando Dios disciplina a su pueblo? Bueno, a veces nosotros cuando pensamos en la disciplina, pensamos en lo que hacían nuestros padres que no conocían a Dios cuando nosotros hacíamos algo mal. ¿Qué era disciplina? Pegarte 3 gritos, una cachetada, agarrar la rama, ¿no es cierto?, del árbol primero que encontraba y empezar a darte por las piernas y sacarse toda la bronca que les daba lo que vos habías hecho. Entonces cuando vos escuchás a un Dios que disciplina, vos tenés el mismo miedo que tenías cuando eras niño y pensabas en tu padre que te va a disciplinar. Pero eso no es la disciplina según Dios. Ese es el pecado del hombre. El pecado del hombre es el que lleva al maltrato, es el que lleva al abuso en todo sentido de los más débiles. Pero la disciplina de Dios, ¿sabes lo que es? Es una muestra del amor de Dios. Porque Dios, en su amor, al ver a sus hijos en su rebeldía, Él va a buscar librarles de eso que va a destruirles. Él sabe que si Él les deja en este camino de rebeldía, esa rebeldía va a llevarles a su destrucción. Entonces lo que Dios hace es, Él interviene. Él castiga. ¿Pero para qué castiga? El castigo de Dios no es la bronca de Dios, sino que es el amor de Dios, que usa el dolor para traer a sus hijos de vuelta hacia ese camino que Él tiene para ellos, para que ellos lleguen a heredar todas estas promesas. La historia del pueblo de Israel durante este desierto es la historia de un pueblo que fracasa, pero de un Dios que no fracasa. Un Dios que aunque el pueblo es rebelde y quiere hacer lo que es contrario, el pueblo que no cree en Dios, Dios se va a encargar de trabajar en el pueblo a través del dolor, pero para traer al pueblo de vuelta y que el pueblo pueda cumplirse en él todo lo que Él planeó para este pueblo. Y quiero decirte algo. Si vos sos un hijo de Dios verdadero, Dios nunca fracasa con sus planes. Puede ser que nuestra rebeldía a Dios nos lleve a que los planes del Señor se retrasen en nuestra vida. Y nos lleven a sufrir mucho tiempo en un desierto las consecuencias de nuestra rebeldía. Pero quiero darte esta palabra de esperanza. El libro de Números te muestra que Dios no fracasa. Y aún ese pueblo rebelde va a ser disciplinado por Dios hasta el punto donde ellos al final van a estar al frente de esta tierra prometida. Y van a entrar a esa tierra prometida y van a heredar todas las promesas de Dios. Entonces la historia de Números es una historia de disciplina y de restauración. Hay un pasaje ahí en el Deuteronomio que quiero leerte. Mira, hoy va a ser un día de introducción, así que vamos a leer varios textos. Andá a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Cómo podríamos resumir la vida de Israel en el desierto? Creo que este es un buen resumen. Deuteronomio 8, del 1 al 10, Moisés está mirando atrás y haciendo un resumen de todo lo que pasó en el desierto. Y mira lo que dice. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Para este momento ya había pasado el tiempo, ya había pasado toda la etapa del desierto y ahora estaban a punto de entrar a la tierra. Y Moisés les dice, miren, ustedes tienen que aprender de lo que pasó en el desierto. Tienen que mirar todas estas historias y aprender de estas historias. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el desierto? Mira lo que dice el versículo 2. Y te acordarás
de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Viste lo que está diciendo? Dios te llevó por ese desierto para probarte, para afligirte, para traer cosas que no hubieses elegido, pero que hicieron que salga a luz lo que había en tu corazón, si habías o no de obedecerlo a Él. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivir el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivir el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y de aceites y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Este es un resumen precioso de la historia de Israel. Porque en esta historia ves al Dios que está trabajando en el corazón de este pueblo. Y va a llevar a este pueblo por el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es esto. Acá. Mirá alrededor tuyo. Decime si este no es un desierto. Si este no es el tiempo donde está pasando todo esto que él describía, donde llega la aflicción, donde viene la prueba, el dolor, y donde hay un Dios que disciplina, que corrige nuestra rebeldía, de nuestro corazón. Este es el desierto. Pero ¿para qué Dios quiso atravesar este pueblo, este desierto? Al final Él tenía un plan. Él los va a introducir en la tierra. Dios va a vencer la rebeldía del corazón de este pueblo y va a lograr su objetivo. Y ese objetivo es que ellos hereden esta tierra. Y si vos sos un hijo de Dios, tenés que gozarte hoy en Él. Porque tu historia no es tuya solamente, no la estás escribiendo vos solamente, hay alguien que la está escribiendo. Hay un Dios que se propuso darte a vos su gracia. Y Él lo va a hacer. Y Él dice ahí al final de ese versículo, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová por la buena tierra que te habrá dado. Si vos sos un hijo de Dios, esa es una promesa para ti, para vos. Puede ser que hoy mires a tu alrededor y veas los enemigos, veas el fracaso, veas el dolor, veas una vida desperdiciada en un desierto que consume tu vida. Pero al final de eso hay un Dios que va a cumplir su propósito. Entonces la historia de Números es triste por un lado, porque vos ves las consecuencias de un pueblo rebelde. Las consecuencias de un pueblo que no cree en las promesas de Dios. Y que esa incredulidad y esa rebeldía les hace sufrir estos 40 años, que lo podrían haber evitado. Pero a la vez es un libro de esperanza, porque aún en la rebeldía y en la falta de fe hay un Dios que va a obrar sus propósitos de salvación. Entonces es un libro que nos da seguridad. Bueno, cuando Moisés escribió este libro, ¿se acuerdan? Bueno, todo esto lo escribió Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio, vuelvan ahí a Números capítulo 1. Cuando Moisés lo escribió, en realidad todo esto ya había pasado, ¿sí? El libro de Números se escribió al final de todo el camino del desierto. Y lo escribió Moisés justo antes de que el pueblo entrara a la tierra. ¿Por qué escribió Moisés este libro? ¿Por qué razón él se tomó el tiempo de narrar todo lo que había pasado en los 40 años y dejárselo al pueblo de Israel? Él quería que el pueblo no olvide eso, porque era ese ejemplo que ellos necesitaban hoy.
Porque todo lo que pasó en esos 40 años fue un mal ejemplo. Fue lo que ellos no tienen que hacer. Lo que le está diciendo Moisés al pueblo de Israel es esto. Mira, cuando el pueblo de Israel recibió este libro, cuando Moisés lo escribió, el pueblo de Israel que estaba ahí, ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Todo lo que pasó, ellos no lo vivieron sus padres. Y ahora Moisés le está diciendo, miren para atrás y vean todas las consecuencias que trae la rebeldía. Miren todos esos años desperdiciados, miren todo ese dolor, miren todo lo que vivió y cómo murieron todas esas generaciones en el desierto. ¿Para qué quiere Moisés que lo miren? Para que vos aprendas de los malos errores y vos no hagas eso. Para que vos no desperdicies 40 años de tu vida en la rebeldía a Dios, para que al final de tu vida Dios te traiga y vos veas y vos heredes la vida eterna y que vos heredes esa vida de victoria. Dios no quiere eso. Dios quiere que entres hoy a esa tierra. Vos sabés que cuando Israel salió de Egipto, el viaje hacia la tierra prometida no era tan largo. Toda esta nación podría haber entrado a la tierra y llegado en solamente 40 días de camino. En 40 días ellos podrían haber hecho todo ese trayecto y haber llegado. ¿Saben cuánto les llevó? 40 años. Desde Números 1 hasta Números 36 está la historia narrada de 39 años de vagar en un desierto. Y eso es lo que trae la dureza de nuestro corazón y la rebeldía. Claro, Dios va a cumplir sus propósitos al fin del día. Pero nosotros tenemos que aprender de esta historia. Tenemos que entender la consecuencia de nuestra dureza de corazón. Y entonces responder como este pueblo debería haber respondido, con fe y obediencia. Estas son las dos cosas que Dios esperaba de este pueblo. Eran las dos cosas que hubiesen hecho la diferencia en la historia de este pueblo. Creerle a Dios y obedecer a Dios. Como te decía, nosotros ahora estamos en este mismo peregrinaje y tenemos que aprender en este desierto lecciones. Cuánto dure el tiempo del desierto va a depender en cómo nosotros respondemos a esa disciplina de Dios y a esa obra de Dios en nuestro corazón. Ahora, Dios, Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para trabajar en el corazón del pueblo. Dios va a castigar duramente a este pueblo para que este pueblo pueda entrar a la tierra. Entonces, la presión que va a haber durante estos años del desierto va a ser enorme. Muchas veces los castigos van a ser muy severos. Tan severos van a ser los castigos, vamos a verlo en el libro de Números, que hasta el gran líder Moisés, ese hombre que guió al pueblo a salir de la tierra, él un día va a mostrar incredulidad y falta de obediencia. ¿Y saben lo que va a hacer Dios? Dios va a castigar a Moisés, haciendo que Moisés no pueda entrar a la tierra prometida. Y Moisés también murió en el desierto. Tan celoso es Dios de que su pueblo aprenda las lecciones y aprenda a creer y a obedecer, que Él está dispuesto a traer grandes castigos. Y eso quiero decirte es para tu vida también. Si vos sos un hijo de Dios, vos tenés que entender, Dios va a hacer lo que sea necesario para traerte a Él. Va a traer gran dolor y grandes consecuencias, grandes castigos, lo que sea necesario, pero Él va a cumplir su propósito. Él va a lograr lo que se propuso. Él va a formar a Cristo en vos. Cueste lo que cueste. Y esta es la historia del pueblo de Israel. El costo va a ser muy alto, porque su rebeldía es muy grande. La estructura del libro, para que ustedes sepan, es bastante simple. Hay diferentes comentaristas que lo dividen distinto al libro, pero para mí la mejor forma de entenderlo es esta. Vamos a arrancar en el capítulo 1 y vamos a ir hasta el capítulo 10, donde vamos a ver cómo Dios va a formar al primer ejército, a la nación de Israel, como el primer ejército para ir y conquistar la tierra. Y vamos a ver cómo Dios forma ese ejército alrededor de él. Este ejército va a ser un ejército dirigido por el comandante Dios. Y ellos van a buscar su fuente en Él y su fuerza en Él. Entonces Dios organiza el ejército para poder tener victoria en la tierra prometida.
Después del capítulo 10, versículo 11, hasta el capítulo 25, vamos a ver el fracaso de esa primera generación. Esos hombres que salieron de Egipto, que Dios los organizó como un ejército para poder entrar a la tierra y tomar la posesión de esa tierra, ellos, por su falta de fe, por su falta de obediencia, van a mostrar una vez tras otra vez los fracasos. Vamos a ver tantos fracasos que me imagino que te vas a cansar de estas historias. Y vas a decir, otra vez el pueblo actúa así, otra vez falta de fe, otra vez incredulidad, otra vez rebeldía a Dios. Pero espero que no te des por vencido con este pueblo, porque Dios no se dio por vencido con vos, ¿no? Y vos podrías pensar, otra vez los fracasos. Pero esa historia de continuo fracaso también va a mostrar después la historia de la gracia de Dios. Pero todos esos capítulos, del 10 hasta el 25, vamos a ver una historia tras otra. Fracaso, fracaso, fracaso. Hasta el punto donde ellos van a llegar al frente de la tierra y ellos van a decidir no entrar a esa tierra. Y por no entrar a esa tierra, ese pueblo va a dar la espalda a Dios y ahora va a hacer ese peregrinaje por 40 años hasta que todo ese pueblo va a morir. Ninguno de los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto van a entrar a la tierra prometida. Toda esa primera generación va a morir en el desierto. Solamente 2 hombres van a entrar. Josué y Caleb. Vamos a estudiar su historia más adelante. Todos los demás van a morir en el desierto. Así que, en el capítulo 26, arranca la historia de nuevo. ¿Y cómo arranca la historia? Igual que como arranca en el capítulo 1 de Números. Un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo arranca con un censo, igual que acá, y Dios va a organizar el segundo ejército. Y ahora este segundo ejército va a recibir el libro de Números y va a recibir toda la exhortación de Moisés, que le va a decir a este pueblo, miren atrás y aprendan de los errores y no vuelvan a la incredulidad. Hoy ustedes tienen que entrar por la fe a esta tierra y conquistarla. Y entonces el libro de Números termina sin conclusión, porque es parte de toda la historia. No termina, el libro de Números termina ahí. Termina a la puerta de la tierra de Canaán, con toda esta historia, un ejército formado y fracasado. Un nuevo ejército formado, y ahora termina el libro de Números con la pregunta, ¿qué va a hacer este nuevo ejército? Con esa pregunta yo voy a terminar toda esta serie de Números, donde vamos a preguntarnos, ¿qué vas a hacer vos frente a estas grandes historias de fracaso? Tus fracasos y los fracasos de otros. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vos estás dispuesto a creerle a Dios y caminar por fe? ¿O vos vas a seguir vagando en ese desierto hasta que Dios siga trabajando y te lleve de nuevo a ese punto del quebranto para que vos puedas buscar de nuevo a Él? Bueno, hoy es un nuevo comienzo. Yo pienso que para algunos de ustedes este es un nuevo comienzo. Tal vez hace poquito que vos conociste al Señor. Y vos venís de una historia de incredulidad y desobediencia y hoy Dios te da la oportunidad de tener un comienzo. Para empezar un camino de fe y de obediencia. Hay otros que han vivido un tiempo como el de Israel, donde hubo obediencia y fidelidad y después fracaso. Fracaso, 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 fracaso. Y no sé cuántos años tu vida estuvo marcada por ese fracaso. Y tal vez hoy Dios tiene un nuevo comienzo para vos. Un nuevo ejército, una nueva oportunidad, donde vos vas a ser empujado a esa decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a ese mismo patrón o vas a dar estos pasos de fe y obediencia? Y eso es lo que nos va a guiar todo el libro de Números. Así que llegamos al versículo 1 y vamos a arrancar entonces con el contenido. Todo esto fue la introducción. Igual no se preocupen que no vamos, ustedes vieron que yo salté los nombres porque no vamos a estudiar todos los versículos, pero quiero que tengan una noción de todo lo que este capítulo nos enseña. Así que arranca en el versículo 1 diciendo: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Bueno, Números arranca ubicándote de nuevo en el punto de la historia donde estamos acá. Cuando nosotros, si volvés a mirar atrás al libro de Éxodo, mirá el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan? El libro de Éxodo contó la salida de Egipto.
Y contó cómo fue el viaje hasta el pie del monte Sinaí. Y cómo fue la ley que Dios le dio desde el monte Sinaí, todo en orden cronológico. Y termina todo el libro de Éxodo con las instrucciones para construir el tabernáculo. ¿Sí? Y fíjense en el versículo 17, capítulo 40, Éxodo 40, versículo 17. Miren cómo termina el libro. Dice, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. O sea, para Israel, la salida de Egipto, ese fue el comienzo de ellos como nación. Ahí empezó su historia. Así que ahí empiezan a contar los años. Y el primer año, mira, ¿cuándo fue que se levantó el tabernáculo? Según el versículo 17, Éxodo 40, 17, ¿cuándo se terminó de construir y se armó el tabernáculo? Un año, ¿no? El día primero del primer mes en el segundo año. O sea, cuando llegó el año nuevo, el primer día, ese día se levantó el tabernáculo. Quiere decir que Israel estuvo la mayor parte de ese año en ese lugar, al pie del monte Sinaí. Le llevó unos 3 meses llegar hasta ese lugar. 3 meses no, me equivoqué. Son como unos 30 días. Un mes le llevó más o menos en llegar hasta el pie del monte Sinaí. Y ahí estuvieron el resto de ese año parados. ¿Qué estuvieron haciendo ese año? Bueno, en la primera parte estuvieron recibiendo la ley. ¿Se acuerdan que hubo 40 días que Moisés estuvo arriba, después bajó y el pueblo se rebeló, subió otros 40 días? Ahí ya tenés casi 3 meses. Y después bajó Moisés con instrucciones para hacer ¿qué? Un tabernáculo. Ese tabernáculo era muy complejo, había que trabajar en todos estos materiales. Así que por el próximo año ellos estuvieron trabajando en esto, armando todo lo que ese tabernáculo iba a incluir. Y después de un año se terminó, se levantó y ahora está en pie ese tabernáculo. Bueno, y según Números 1, ¿dónde vuelve a tomar la historia? Números 1. Todo el capítulo de Levítico, todo el libro de Levítico, ¿cómo funciona el tabernáculo? Pero el libro de Números vuelve a la historia. ¿Y dónde nos ubica? En el día primero del mes segundo, en el segundo año. O sea, un mes después de que se levantó ese tabernáculo. Entonces, todo el libro de Levítico, todo el año nosotros nos pasamos estudiando, pero en realidad, desde Éxodo hasta Números, pasó un solo mes. ¿Sí? En este mes, el tiempo trajo, ¿no es cierto?, esto que dice el versículo 1, Jehová va a hablar a Moisés de nuevo. Y ahora no le habla desde arriba del monte, ahora le habla desde adentro del tabernáculo. Porque ahora Dios está ahí, su presencia está ahí, y a partir de este punto, desde ese lugar, Dios va a hablar. Ya no va a hablar desde la zarza, no va a hablar desde el monte, habla del tabernáculo. Ahí está su presencia. ¿Y qué le va a decir Dios? Dios le va a dar una orden. La orden es, versículo 2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Dios le va a ordenar a Israel hacer un censo, contar. ¿Para qué? Dios le dice a Moisés que cuente porque Dios no sabe cuántos son. Si Dios lo sabe, ¿para qué hace falta contarlos? ¿Quién es el que no lo sabe? Ellos no lo saben, ¿no? ¿Y Dios quiere que ellos sepan cuántos son? ¿Por qué Dios quiere que Israel sepa cuántos son? Este censo era muy simple, había que, lo que nosotros conocemos como censos, ¿no? Familia por familia, casa por casa, puerta por puerta. En aquel tiempo no te pegaban el sticker, pero pasaban por todas tus casas. Lo que hacían era preguntar cuántos viven acá, qué edades tienen, qué capacidades tienen, qué nacionalidad son. Todas esas preguntas llevaban a un resumen que va a estar al final del libro, con un número, ¿cuántos hay? Ahora, había cosas específicas. Vieron que cada censo tiene intereses, hay cosas que quiere descubrir el país y por eso hace estas preguntas específicas. Bueno, ahora nos vamos a preguntar, ¿cuál es el interés de Dios en este censo? Pero comienza, ¿no es cierto?, diciendo, cuenten cuántos son. Yo creo que hay 3 cosas, 3 razones principales para este censo. Y te los quiero dar. Si tenés ahí, fíjense, hoy en su hojita está en blanco, porque
Me costó un poco estructurar este capítulo, la verdad. Este capítulo tiene unas divisiones muy marcadas, pero no sabía cómo relacionarlas todas estas con sus títulos y sus formas, así que lo que preferí es dártelo así como está. En blanco, y vos podés tomar las notas. Bueno, ¿por qué Dios me mandaría a estas personas a hacer un censo? En primer lugar, Dios quería mostrar que no se había olvidado de su promesa a Abraham. Dios quería que el pueblo sepa que Él no se había olvidado de su promesa a Abraham. ¿Se acuerdan lo que Dios le prometió a Abraham? Dios le prometió una tierra, una nación y una bendición que iba a venir a todas las familias de la tierra. Dios lo que quiere es mostrar a Israel que Él está cumpliendo esa promesa. Y se lo va a mostrar cuando ellos vean la gran nación que ellos eran. ¿Se acuerdan que Dios le dijo algo más de esta nación? Cuando le dijo a Abraham que iba a ser una nación, le dio una ilustración, le dijo: salí afuera, mira el cielo, ¿puedes contar las estrellas? Así va a ser tu descendencia, como las estrellas, incontables, miles y miles y miles y miles. Anda al mar, contá la arena del mar, ¿puedes contarla? No, así va a ser tu descendencia. Ahora, en ese momento parecía algo imposible, ¿o no? Abraham no tenía ni un hijo, tenía 75 años, físicamente no se puede hacer eso. Pero Dios lo hizo, ¿no? Acá están. Toda la nación esta es una prueba de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y en parte lo que Dios le está diciendo es: mira, yo cumplí esta promesa, ¿no? ¿Parecía imposible? Sí, y acá están. Entonces, yo voy a cumplir el resto de mis promesas. ¿Qué falta de la promesa de Abraham? Falta que ustedes tengan la tierra, ¿no? Hacia allá van. Yo se las voy a dar. Yo nunca fallo en mis promesas. Y Dios quiere que Israel lo vea por sí mismo. Ahí en Deuteronomio hay un versículo también. A ver si lo encuentro, que lo había puesto acá en mis notas. Sí, en el... No, se me perdió, ya lo vi encontrar. Cuando usa esa misma expresión, Moisés les hace mirar a ellos como nación, le dice: miren que ustedes son como las estrellas del cielo. Y usa esa expresión porque esa era la promesa, la profecía, que iban a ser como las estrellas, y ahora Moisés dice: miren, ustedes lo son. Así que en parte el censo es para eso, para que ellos cuenten y ellos se den cuenta. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo hasta que no lo contamos, hasta que no nos paramos a mirar a este Dios obrar sus promesas. Eso es lo que Dios le dice: antes de avanzar, miren cuántos son, y miren lo que yo estoy haciendo. Yo hice esto, ustedes son una gran nación. En segundo lugar, Dios hace que se cense al pueblo para distinguir las tribus. Dios quería que todo el pueblo supiera exactamente a qué familia pertenece. ¿Por qué? Están yendo a la tierra prometida. Cuando lleguen, Dios va a distribuirle toda esta tierra por familias. Entonces ellos tienen que entender cuál es su identidad. Ellos tienen que saber de ellos, de su historia, de su herencia física, quiénes son sus antepasados, porque en base a eso Dios le va a dar la tierra. Entonces, esta, en un sentido también, es una garantía. Ustedes van a ir a la tierra, van a tener la tierra, y yo quiero saber cuántos son para poder darle la tierra. Es como, por ejemplo, cuando llegaron a La Palito, los de la gobernación, y hicieron el censo, no sé en qué año se hizo el primer censo, pero llegaron ahí a las casitas muy humildes y le preguntaron: a ver, ¿cuántos son? Nombre. Y muchos estaban ahí pensando, ¿no es cierto?, de cuántas veces nos prometieron, nunca pasó nada. Se anotaron. 5 años después, ¡pum!, tu nombre aparece. Tenés una casa. ¿Cómo es eso? Sí, se hizo el censo, ¿no? ¿Para qué se hizo el censo? Para darte la casa. Acá está, tu casa. Y hoy tenés tu casita, ¿no es cierto? Y todo comenzó con un censo. Bueno, para Israel empezó así también. Empezó con un censo. Ese censo era en un sentido, una promesa, una garantía. Dios les va a dar la tierra. Dios quiere saber quién es quién para poder distribuirlo. En realidad Dios lo sabe, pero ustedes que lo sepan, para distribuirlo y ustedes puedan heredar las tierras. Entonces este era el sentido del censo para este primer pueblo. Era una garantía, van a tener. Y el último era para mostrar a la nación su capacidad militar.
Yo creo que esta fue una razón también para el censo. Dios quería mostrarles a ellos, no solo que ellos eran una gran nación, sino que ellos eran un gran ejército. Dios les había hecho capaces ahora de entrar a aquella tierra y tomarla. Su capacidad militar. ¿Y cómo sabes esto, Matías? ¿Cómo sabes que el propósito tiene que ver con el ejército? Bueno, dice eso, mirá en el versículo 3. ¿A quién debían censar? Se debían censar a todos, pero con unas restricciones, ¿no? De 20 años arriba. ¿Por qué de 20 años arriba? Coma, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Dios lo que está contando no es a todos. Dios no está interesado solamente en datos demográficos, población. Él está interesado en formar un ejército. Y este ejército está compuesto por todas estas personas, todos estos hombres de 20 años para arriba, que son capaces de ir a la batalla. Estos capaces significa que no tienen limitaciones físicas, ni de ninguna clase, que ellos podrían hoy salir a pelear. Así que lo que Dios está haciendo con este censo es informando al pueblo que van a pelear. Esto es algo que el pueblo todavía no lo había escuchado de parte de Dios. Ellos sabían que iban a la tierra prometida. Pero ¿cómo es que Dios nos va a dar esa tierra? ¿Será que está vacía? ¿Será que no hay nadie ahí que nosotros vamos a llegar y nos vamos a meter y vamos a vivir? ¿Cómo va a ser? ¿Será que cuando vayamos llegando Dios va a mandar un ángel que los va a asustar a todos y se van a escapar y nosotros vamos a entrar? ¿O será que Dios va a ser como los egipcios? ¿Se acuerdan lo que Dios hizo con los egipcios? Cuando todo el ejército de Faraón vino a seguir el pueblo de Israel, ¿Israel tuvo que pelear contra el ejército de Faraón? ¿Qué hizo Dios? Él los mató, a todos. Abrió el mar, entraron, cerró el mar. Listo. Y Dios entonces, el pueblo de Israel tranquilamente puede haber pensado, tal vez esto Dios va a hacer. Pero acá Dios le está dejando saber algo. Ser de mi pueblo implica ser un guerrero, ser un soldado. Cuando saliste de Egipto no hubo que hacer nada, pero cuando entres a Canaán sí va a haber que hacer algo. ¿Sabes qué va a haber que hacer? Va a haber que pelear. Y por eso el título del mensaje de hoy, ¿no? El título del mensaje es Convocados para la guerra. Convocados para la guerra. Creo que esto es lo que Dios te está diciendo a vos hoy también. No es solo para Israel, es para nosotros, su pueblo, Israel, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia. Ahora, ¿cómo que nosotros estamos convocados para la guerra? Yo no soy un guerrero, yo soy una persona común. Bueno, la gente de aquel tiempo tampoco era guerrera. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? ¿Qué oficio tenían los judíos? Esclavos. Eran esclavos. Y como esclavos, construían la mayoría de ellos. Dice que los faraones lo usaban para construir sus ciudades. Eran constructores, ellos sabían usar la cuchara, no sabían usar, ¿no es cierto?, la espada. Pero Dios le dice, bueno, ahora vos vas a ser parte de mi ejército. Lo que Dios está haciendo es enlistándolos. Uno por uno los enlista. Acá nosotros en Argentina hace mucho que no vivimos esto. Entonces no sabemos lo que significa que tu hijo vaya y se enliste en la batalla. Pero imagínate lo que significó para ellos. Venimos a hacer un censo. ¿Y para qué es el censo? Queremos ver cuántos hombres hay capaces de pelear en la batalla. Y ahí está la mamá y lo mira a su hijo, tiene 22 años, y no sé si lo quiero anotar en esa lista, ¿no? Entonces la mamá dice, no lo anotes a mi hijo, él no va a la batalla. ¿Y qué le diría el que vino a hacer el censo? No hay opción. Esto viene de Dios. Y Dios dice que todo su pueblo, todos los que son capaces de pelear, todos van a pelear. Yo no quiero que mi hijo muera. Vos no te preocupes. Porque el Dios que nos va a enviar a la batalla, Él es el que va a pelear por nosotros. No va a haber ningún peligro mientras nosotros estemos en el plan de Dios. Pero va a haber que pelear. Necesitamos armas, necesitamos todo lo que necesitemos como un ejército para ir a pelear. Quiero decirte, el día que vos recibiste a Cristo,
Vos no hiciste nada para ser libre de tus enemigos. Eso lo hizo Dios solo. Él te perdonó de tus pecados y te hizo libre del pecado y de Satanás. Pero ahí no termina la historia. Dios ahora te convocó a un ejército, a una batalla. No sé, yo no sabía que estaba en una batalla. Bueno, nos faltó decirte eso entonces como iglesia, perdón, te lo vamos a decir ahora. Hoy te vamos a anotar en la lista de batalla. Anda al Nuevo Testamento, mira el libro de Efesios, por ejemplo. Que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cobren fuerza en el Señor. Próximo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Es tiempo de prepararse para la guerra. No solamente es que vos estás en la lista de la guerra ya llegó. Vos estás en el medio de la batalla. Entonces tenés que ponerte la armadura. Y ahí, armadura te la describen, ¿no es cierto? Casco, pechera, sandalias, cinturón, espada, todo tenés que tener. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar. Vas a necesitar todas las piezas de esta armadura porque se va a poner feo. Los enemigos van a querer destruir. Ahora, ¿a dónde vamos a ir a pelear? Yo soy un pacifista, yo nunca pelearía, nunca mataría a nadie, así que esto de ser un guerrero no me gusta nada. No, dice, pero espera un poquito. Mirá la guerra que te describe. ¿Contra quién es? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Acá está el general enemigo. Este es el enemigo que está planeando todo lo que va a pasar atrás de las líneas enemigas. Él está armando sus ejércitos para destruirme. Él quiere destruirme. Satanás. Y yo debo estar preparado y debo salir a la batalla. Y por eso debo tener toda la armadura. Versículo 12. Porque no tenemos lucha, guerra, batalla, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro, nosotros no vamos a ir como el pueblo de Israel a otro país a conquistar una tierra y vamos a matar a la gente de ese país. Eso no es lo que estoy diciendo, ¿no? Porque dice este versículo, nosotros no tenemos lucha contra la sangre y carne. Ninguna persona en este planeta Tierra es nuestro enemigo. No importa lo que nos hayan hecho, no tenemos enemigos de carne, pero sí tenemos enemigos espirituales, enemigos reales, huestes, son muchos, están bien organizados, potestades. Este potestad habla de jerarquía. Hay generales, subgenerales, hay soldados rasos, de todo hay en un ejército de tinieblas que busca destruirme. Así que no hay opción. Si vos sos del pueblo de Dios, vos ya estás enlistado en el ejército de Dios. Este ejército de Dios va a luchar contra un enemigo, el enemigo de las tinieblas. Y hay otro versículo. Mirá, en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Que habla de esta batalla. Versículo 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esa palabra militar es el término, ¿no es cierto?, de batalla. Nosotros estamos en una guerra, pero esta guerra no es de la carne, no es física, es espiritual. Y mirá cómo describe esta guerra. ¿Cómo es esta guerra? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O decir, bueno, ¿qué armas tengo para pelear? Bueno, Dios te equipó de las armas. Son armas espirituales. ¿Y para qué sirven estas armas? Si no sirven para poner bombas, destruir, ¿cómo mato a los enemigos con estas armas?
hay que mirar cómo te dice, ¿para qué sirven estas armas? Estas armas sirven, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes para qué sirven estas armas? Sirve para que todo pensamiento, todo sea sujetado a Dios. Todo sea sujetado a la obediencia a Dios. Todo sea sujetado a los propósitos de Dios. Ahora, tengo una pregunta. ¿Todo lo que vos pensás, decís y hacés lleva gloria a Dios? ¿Todo va de acuerdo a los propósitos de Dios? En la práctica no. Muchas cosas que pasan en nuestra vida no van de acuerdo a los pensamientos de Dios o a las acciones de Dios. No hacen de Cristo el centro. La obediencia a Él no es lo que me está guiando ahora. Y si no es eso, ¿qué es lo que me lleva a no hacerlo? Es el pecado. El pecado de mi propio corazón es lo que va en contra de este gran fin que tiene el hombre. Vivir para la gloria de Dios, obedecer a Cristo. Entonces el pecado es el enemigo. Las armas que tenemos sirven para destruir el pecado. ¿Para qué? Para que todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todas nuestras palabras sean llevadas cautivas a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿sabes contra quién es la batalla? La batalla es contra Satanás, sí, pero algo más. La batalla es contra tu propio pecado que está dentro tuyo, que se revela contra Dios, que no permite que vos vivas esta realidad y vos tenés las armas necesarias para poder destruir cada uno de esos pensamientos, cada uno de esos enemigos. Cualquier fortaleza, no hay ninguna que pueda resistir el poder de las armas que Dios te dio para poder llevar toda tu vida a la obediencia a Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Tal como Dios quería hacer con la tierra de Canaán. ¿Sabes lo que Dios quería hacer con la tierra de Canaán? Limpiarla. Limpiarla de pueblos paganos, rebeldes a Dios, que su inmoralidad había llegado a tal grado que Dios los iba a castigar, mandando a su pueblo a ser el instrumento por el cual iba a castigar a esas naciones. Y su castigo iba a ser que todo sea limpiado, para que en esa tierra la santidad de Dios sea lo que gobierne. Que en esa tierra la gloria de Dios sea conocida en todo el mundo. Que en esa tierra se pueda ver el poder de Dios en un pueblo santo, apartado para Él, unido a Él. Eso es lo que Dios quería hacer con Israel. Por eso Dios los prepara como un ejército para ir y destruir el pecado en esa tierra. Y por eso Dios nos llamó a nosotros a la batalla. Entonces, la historia del pueblo de Israel es ese peregrinaje por un desierto donde Dios les está preparando para usar sus armas para vencer estos enemigos de Dios, para limpiar esta tierra, para que lleve gloria a Dios a esta tierra. Y lo mismo con nosotros. Nuestro desierto es hoy, donde Dios está preparándonos para usar nuestras armas para luchar contra nuestros enemigos y poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Si vos sos del pueblo de Dios, ya estás en esa lista. Él te convocó. La pregunta es, ¿qué va a hacer el ejército? El ejército está. El ejército es este. El ejército fue contado ya y aparece acá toda la lista. Entonces, el propósito del censo es formar este ejército. Bueno, habría varias cosas más. Quiero resumirte el resto, solo para que tengas un panorama. Ahí en el versículo 4, Dios le da la orden de que la forma como hagan el censo sea por medio de un líder de cada tribu que dirija el censo de su tribu. Su tribu sería, vieron que les conté que Israel tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos se convirtieron en las cabezas de 12 clanes. 12 clanes forman el pueblo de Israel. Así que un hijo de cada uno de estos clanes tenía que venir para dirigir el censo dentro de ese clan, uno de los príncipes. Ahora, algo interesante que te quiero señalar,
Tal vez no estás familiarizado con todos los nombres de las 12 tribus, a mí me cuesta acordármelos, entonces probablemente vos no te lo acuerdes tampoco, pero si vos mirás toda la lista, te vas a dar cuenta de que hay 13 nombres. Porque hay 12 mencionados en esta primera sección, pero hay una tribu que no va a ser contada. Hay una tribu, uno de estos clanes, que no se va a censar. ¿Cuál es? La tribu de Leví. Más adelante va a decir por qué no se debe censar a la tribu de Leví, lo voy a explicar al final. Pero hay 12 más Leví. ¿Cómo es si Israel tuvo solo 12 hijos? ¿De dónde apareció uno más? Bueno, la cuestión es así. Cuando José, ¿se acuerdan que José era uno de esos 12 hijos? Si vos mirás la lista, no aparece la tribu de José, ¿no? Cuando José se fue a Egipto, él tuvo 2 hijos allá. Él trajo después toda su familia a Egipto. Al final de la vida de Jacob, el papá de José, o de Israel, cuando estaba a punto de morir, él convocó a todos sus hijos. Y a cada hijo les dio promesas y profecías. Cuando él le habló a José, al primero que le habló fue a él, en un encuentro privado que él tuvo con sus 2 hijos, él le pidió que traiga a sus 2 hijos. José, tenés que traer tus 2 hijos. Cuando llegaron los 2 hijos, él le puso sus manos sobre la cabeza de los hijos. Y en vez de dar la bendición a José, él dio su bendición a los 2 hijos de José. En realidad es algo interesante también porque él invirtió sus manos, él cruzó las manos. José le puso a su hijo mayor en el lado de la mano derecha y a su hijo menor en la mano izquierda, para que la bendición fuese a ser de esta manera. La bendición iba a ser en primer lugar para el primogénito y en segundo lugar para el segundo. Pero Jacob invirtió las manos, le puso la mano izquierda en la otra cabeza y así, y dio su profecía. Jacob se había quedado ciego ya, así que José le agarró las manos y le dijo: no, papá, te estás confundiendo, y se las cambió. Y Jacob dijo: no me estoy confundiendo, es así, yo quiero bendecir así. Así que lo que pasó ese día es que los 2 hijos de José pasaron a ser como hijos de Jacob. Pasaron a ser 2 tribus de Israel. Como cualquier otra tribu, ahora hay 2 que nacen de José, que están al mismo nivel que los demás, que es Efraín y Manasés. Estas son las 2 tribus. Y algo interesante, dentro de las profecías, la profecía de la mano derecha, la mayor profecía iba a ser para Efraín, que en esta historia, después del censo, vas a ver algo interesante. Efraín había crecido mucho más que Manasés. Se había cumplido esa parte de la profecía también, ¿sí? Entonces, acá ves toda esta lista. Están los 12, incluyendo a estos 2, y aparte la tribu de Leví. Pero la Biblia, siempre que habla de los hijos de Israel, siempre usa el término 12 tribus. En ninguna lista vas a encontrar 13, siempre 12. Pero vas a notar que no todas las listas son iguales. En este caso, la lista para la batalla son 12. A Leví lo dejamos afuera. En otros casos, las listas son otros 12. Cuando vos vayas al Nuevo Testamento, por ejemplo, y llegas a Apocalipsis, y leas ahí en Apocalipsis que hay 144.000 redimidos de las tribus de Israel en el futuro, que se van a convertir. Y te dice 12.000 de cada tribu. Y cuando te nombra todas las tribus, te nombra a José, te nombra a Efraín, te nombra a Manasés, te nombra a todas las 12 tribus. Y decís: ¿qué pasó? ¿No eran 13? Te lo nombra a Leví también como una de las 12 tribus. Pero vos las contás, son 12. Los menciona a estos como 3 separados. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasa es que deja fuera una de las tribus, es la tribu de Dan, que queda fuera de la lista. Hay una razón por la que queda fuera la tribu de Dan, pero de nuevo, siempre que se habla de Israel, siempre se mencionan 12 tribus, pero en realidad son 13 en un sentido, ¿sí? Acá son 12 los que son contados para la batalla y uno que no va a la batalla, que es Leví. Y ahí están todos los nombres. Después en el versículo 17 al 19 te explica la obediencia de este pueblo, que esto es algo interesante. Cuando Israel sale del monte, en este primer momento va a obedecer. Dios le habla, el pueblo obedece. Dios le habla, el pueblo obedece. Ya vamos a ver cuando el Israel empiece ese proceso de rebeldía. No suele ser así. Dios se nos apareció, vimos la gloria, el poder de Dios. Nuestro corazón está lleno de esa gratitud y ahora Dios nos habla y obedecemos. Y a veces el paso del tiempo que va haciendo que el corazón empiece a permitir pensamientos de incredulidad.
y transmitir decisiones de desobediencia que llevan después ese camino del desierto del que hablaba antes. Pero ellos acá obedecieron. Dios les dijo, hagan el censo, ellos lo hacen. En el versículo 22 en adelante está todo el resultado del censo. Y el resultado del censo está dividido por cada una de las tribus, porque Israel no es una gran masa de gente, es un ejército. Y vos sabés que todo ejército está organizado para que sirva como ejército. Entonces hay escuadrones, hay grupos que están en diferentes posiciones, cumpliendo diferentes roles. Así es Israel. Son escuadrones todos estos, que forman parte de un mismo ejército. Entonces describe cuántos soldados habría en cada escuadrón. Cuando termina toda la lista, llegamos ahí al versículo 45, y dice, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, fueron, todos los contados, 603.550. Eso es un número enorme. Hasta ahora no habíamos tenido números, no sabíamos cuántos eran estos que venían por el desierto, pero quiero que te imagines esto. Son 603.550 los mayores de 20 años que pueden salir a la guerra, hombres mayores de 20 años. Obviamente en Israel estaban todos los demás, solo que no los contaron, porque no era importante para este censo. Lo importante para este censo son cuántos guerreros tenemos. Tenemos 600.000 guerreros. Entre paréntesis, yo te había dicho que parte de este censo era para hacerles ver su capacidad militar. 600.000 es un ejército impresionante. Para aquella época, mucho más. Para aquella época es algo casi inimaginable. Un número tan grande que la gente, algunos críticos, se burlan de este número y dicen, no es posible. Esto es una exageración, es una hipérbole, tiene que haber sido cambiado o un error, porque no puede haber un ejército tan grande. Pero Dios hace cosas imposibles, ¿no? Dios fácilmente puede llevar todo este grupo de gente por el medio del desierto. Él le puede hacerlo. Y este ejército estaba a 600.000. Ahora, claro que no iba a ser en el poder de ellos, era en el poder de Dios, pero Dios le estaba mostrando, miren, yo los creé a ustedes como un gran ejército. Yo puedo llevarlos a esa tierra y darles esa tierra. Parte de eso creo que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Darnos la confianza para que veamos que tenemos lo necesario para ir a la batalla contra nuestro pecado, contra el enemigo de nuestra alma. Podemos luchar. Ahí está el ejército, 600.000. Bueno, si hay 600.000 hombres, yo estaba leyendo un comentarista que estaba sacando cálculos, y él calculó que si había 600.000 hombres, tenés que calcular en aquel tiempo por lo menos 400.000 mujeres. ¿Por qué menos mujeres que hombres? Bueno, en aquel tiempo era preferido el sexo masculino, entonces muchas mujeres morían en la infancia. Tenés pueblos romanos, por ejemplo, que abortaban a los bebés o que mataban a las niñas cuando nacían. Entonces era bastante característico que en ciertos pueblos había un poquito menos de mujeres. Calculemos, hay 600.000 hombres, 400.000 mujeres. Calculaban, este comentarista hacía el cálculo y decía, bueno, habría unos 200.000 ancianos y unos 800.000 niños. Si sumás además unos por lo menos 100.000, que aparte del pueblo de Israel había acompañantes, gente que no era del pueblo de Israel, que habían salido junto con ellos hacia la tierra. Y si sumás unos 100.000 de estos acompañantes, estás hablando de 2.100.000 personas, sin contar la tribu de Leví. Más de 2 millones. Ahora, en la práctica, ¿cómo te imaginás 2 millones de personas frente al monte Sinai? 2 millones es mucho. Pensá en San Justo. En las estadísticas no sé cuánto dice, pero debe estar en 120.000 personas más o menos. Todo San Justo, 120.000. O sea, estás hablando de más de 20 ciudades de San Justo, todas juntas. Esa es la cantidad de personas que había en ese lugar. Es un número inimaginable. Claro, por esto es que muchos se burlan de estos pasajes y dicen, esto nunca pasó. Esto es ficción. Es una historia imaginada. Cuando vos viste, por ejemplo, al pueblo de Israel cruzar por el Mar Rojo, ¿cuántos eran los que cruzaron en la película? Bueno, unos cuantos, ¿no es cierto? Pero 2 millones.
¿Cuánto le llevó cruzar todo eso? Bueno, menciona toda una noche cruzando. O sea, lo que Dios abrió no fue un senderito por el medio del Mar Rojo. Fue un tremendo canal, ¿no es cierto?, que cruzaron de a miles a la vez. 2 millones de personas, mucha gente. Yo un momento calculé, por ejemplo, si vos estás en el desierto y necesitas agua para 2 millones de personas, ¿cuánta agua necesitas? Bueno, yo calculé, yo soy matemático, a veces cuando era chiquito mi hermana se me reía porque estábamos en la playa, por ejemplo, y yo le decía, ¿sabés que por año golpean la playa aproximadamente 2.345.327 olas? Mi hermana se quedaba mirándome y decía, estás loco, ¿cómo te ponías a sacar números en las vacaciones? Pero yo me entretenía así. Bueno, te voy a decir un número, por ejemplo. Si vos tenés que darle de tomar agua a 2 millones de personas, lo que necesitas son 267 camiones cisterna, esos que llevan combustible, que llevan 38.000 litros cada uno. Ese camión necesitas 267 de esos camiones por día. ¿Sabes cuántos son 267? Si lo pones todo en una fila, son 10 kilómetros de cola. 10 kilómetros de camiones cisterna por día de agua para darle de tomar a 2 millones de personas. ¿Cómo haces para mantener este grupo durante 40 años en un desierto? ¿Sabes cómo? Hay un Dios fiel, capaz de sustentar a un pueblo. Cuando Él le dijo, ¿se acuerdan cuando leímos a Moisés? Él decía, miren atrás, estos 40 años, Dios le sustentó con maná del cielo, Dios le dio a beber el agua de la roca que le seguía. El pueblo de Israel tenía una fuente inagotable de agua que a donde ellos iban estaba. Y ustedes van a leer después las historias de esto, ¿no es cierto? Pero esta es la grandeza de Dios. Es un Dios de milagros, un Dios que hace lo imposible. Este es el pueblo que vos te tenés que hacer esta dimensión. Este es el pueblo al que Dios llamó a la batalla y es el pueblo que va a heredar esa tierra a la que Dios le envía. Bueno, ¿por qué nos contaron a los levitas? Bueno, porque los levitas no van a ser guerreros. Los levitas van a ocuparse de la parte central de todo el campamento de este ejército. ¿Cuál es el corazón de este ejército? ¿Qué es lo que hace que este ejército pueda tener sus victorias? No son los 600.000 hombres. Es lo que pasa en medio del campamento. Es ese tabernáculo. Es la presencia de Dios. Por eso el pueblo tiene que hacer de Dios su prioridad. Tiene que ser el eje central de todo lo que va a vivir el pueblo. Porque sin eso, viste, más adelante va a decir estos levitas, si ellos no cumplen su función, no es que sus enemigos lo van a destruir, Dios los va a destruir. Entonces estos levitas tienen que ocuparse de mantener este tabernáculo porque esta es la base de la subsistencia de este pueblo. Este pueblo subsiste por su comunión con Dios y va a tener las victorias por su comunión con Dios. Así que a partir de ahora vamos a estudiar esta historia de un pueblo en un desierto siendo preparado por Dios para la batalla. Y creo que nos va a enseñar muchísimo en cuanto a las batallas de nuestro corazón. Bueno, vamos a orar, vamos a terminar. Antes de orar, perdón, me traje esto para leérselos. Estuvimos cantando, ¿no? ¿Se acuerdan de la última canción que cantamos? Dice así, la última canción que cantamos: Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con Él por capitán, por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, a la batalla. Con Él, pues, en la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán la lucha y la batalla. Victoria viene ya. Y todo el que venciere, corona se dará. Y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres, por débil, no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan más tesón.
Tesón ahí significa más esfuerzo, más entrega, más valentía. Eso es lo que demanda esta batalla, porque estamos en el ejército de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, porque estudiando este pasaje tú nos traes a la mente nuestra propia experiencia. Señor, no hubo nada que hacer en nuestra salvación, fue toda tu gracia. Pero hoy que somos tus hijos, Señor, sí hay algo que hacer. Hay que salir a luchar. Hay que pelear contra nuestro pecado, nuestro corazón. Hay que destruir todo lo que se levanta contra ti para que haya un solo anhelo: vivir la vida de Cristo, honrarte a ti, obedecerte a ti. Señor, te pido que tú hagas esto en nuestra iglesia. Que el ejemplo malo de un pueblo rebelde nos ponga en nuestro corazón un celo por la fe, por la fidelidad, por la obediencia, para que nosotros podamos heredar las promesas, la tierra, y no vivamos nuestra vida en ese desierto interminable de fracasos, sino en la victoria. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta hoy. Gracias por darnos tantas evidencias de que tú eres el que está haciéndolo y el que va a hacerlo hasta el final. Danos ahora la fe para creerlo y obedecerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.